Muy buenas noches, bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy, noche de fiesta, vamos a ver la película La tumba india, dirigida por Fritz Lang en 1958. Y digo que es hoy un día de alegría y de júbilo porque yo creo que pocas veces un cineasta nos ha dado un regalo a los aficionados al cine como el que nos hizo al final casi de su carrera Fritz Lang, haciendo ese díptico que era El tigre de Snapur y La tumba india. Hoy vemos la segunda parte, que es La tumba india. Es un verdadero placer y un verdadero gozo, es volver a la época cuando uno era un niño y leía los tebeos y leía Salgari, pero ¿quién nos iba a decir que eso de mayores íbamos a volver a sentirlo y a experimentarlo? Como saben ustedes, La tumba india es una novela de Theodore Harbour que fue base para una primera película en los años 20 y después esa película que tenía que haberla dirigido ya Fritz Lang porque estaba en un momento de creatividad empezando, estaba enamorado de Theodore Harbour con la que se casó, todo era festivo y maravilloso. El productor May no quiso que la hiciera porque pensaba que no estaba preparado. Después, esas cosas que tiene la vida, se cierra el círculo, nunca mejor dicho, cuando al final de su carrera vuelve a rejuvenecerse Fritz Lang y hacer El tigre de Snapur y La tumba india. Ha habido otra versión que yo ya había visto de chico, que se hace durante el nazismo, en el 37 o el 38, que la dirige Eisner y que la vimos y que nos fascinaba a todos. La hizo la Hannah, aquella actriz que hacía el personaje de Sita. Yo creo que la palabra Snapur, ya solo con esa palabra, nos lleva a un mundo y a un planeta increíble. Para toda una generación hablar del tigre de Snapur y de la tumba india es volver al jolgorio y a la alegría. La tumba india, cuando se hizo, no era la primera opción que tenía Fritz Lang. Iba a haber hecho otra película cuando fue a la India para localizar, que era La perla del amor o algo así, y que era una historia sobre el Taj Mahal, pero que a él no le interesó. Y entonces, cuando prácticamente las cosas no le iban muy bien en Hollywood, tuvo la oferta del productor Arthur Brauner para que volviera a enfrentarse a ese encargo que para él era lo mejor que le podían dar. Este Brauner, que era un judío polaco que había estado en campos de concentración, fue uno de los productores que empezó a animar el espíritu no solo del cine alemán, sino de Berlín, de la ciudad de Berlín. Luego produjo películas estupendas como El puente de Bernard Vicki, bueno, y muchas más películas. Pero yo creo que la noticia es que Fritz Lang se iba a enfrentar de nuevo con aquel argumento, iba a volver a revisitar, se podría decir, esa verdadera maravilla. Y la maravilla es tal que uno, de verdad, en esta ocasión no tienes palabras. Es una película romántica, de amores, exótica, la India, bailes increíbles como el que tiene con la cobra, nada menos que la protagonista, que naturalmente no era de la India, era una estrella de segunda división, pero que a mí me gustaba horrores desde que la vi en Ave del Paraíso, que era Debra Payet, que por cierto, la mujer de Bud Boetiche, del cineasta, del director Bud Boetiche. Bueno, yo creo que hay tantas cosas en esta película y en la primera, que a ver si tenemos suerte y la pudiéramos ver también, que la fascinación, los encuadres, el espacio, el tiempo, la alegría de filmar, yo creo que es el resumen de todo lo más maravilloso que podía tener un cineasta y ofrecerlo con esa madurez y con esa sabiduría. Si no, es imposible alcanzar la serenidad que transmite esta película, esos encuadres con esos palacios rodeados de agua en un lago, esos pasadizos, las cavernas, las cuevas. Por cierto, creo que fue Rosenthal el que dijo de la película: nunca una cueva ha merecido una caverna tantos elogios, salvo la de Platón. Creo que la de Platón estaría contento de haberla estado con ella. La crítica la trató mal, no la entendieron, solo que yo creo que fue Cahiers de Cinema los primeros que empezaron a vislumbrar que esto era una joya de un tamaño descomunal. También Eugene Archer, aquel crítico del suplente del New York Times, dijo: yo no sé si esto es arte o no, pero desde luego esto es inusual, es insólito, ¿no? Claro, en aquella época las críticas decían: pero con los cientos de niños que se mueren en la India, ¿cómo va Fritz Lang a hacer una película sobre los palacios y los marajás y las maharanis? Pero claro, era un poco lo que le pasó a Renoir, era no ver el espíritu que había. Yo me reservo para hablar luego después, porque yo creo que vamos a compartir ese júbilo casi todos. Eduardo Torres Dulce, buenas noches. Hola, José Luis, buenas noches. Habrás visto que en la primera parte, en El tigre de Snapur, que no vamos a ver hoy, trabajaba ya una de las chicas Bond, Luciana Palucci, que salía, que era la asistente de Sita, que es curioso, ¿no? Es una película llena de sorpresas por donde la miras.
Sí, has dado muchas de las claves de la película. Yo, como tú has dicho, creo que esta es una noche muy gozosa. Voy a emplear esa palabra que de tanto nuestro amigo Luis García Berlanga, para los cinéfilos, pero también yo creo que para todos los aficionados al cine de corazón puro. Esta es la película hecha por un pionero del cine como Fritz Lang, un director muy cerebral, pero a la vez también muy pasional. Como ha dicho alguno de sus biógrafos, como Patrick McGilligan, es el círculo que se cierra, una imagen que le gustaba mucho a Fritz Lang, es decir, el comienzo de su carrera, tú lo has dicho, con la versión de la señora Thea von Arbuck, que dirigió Joe May, y al final de su carrera hace esta película. Probablemente si lo hubiera hecho en los años 20 habría sido bien diferente, porque bien diferente era Lang y bien diferente las experiencias vitales que había tenido. Probablemente de los grandes de la historia del cine, de los que, como Andrew Sarri diría, están en el panteón del cine, es el cineasta que menos se cita últimamente, que hay menos referencia, y probablemente el cineasta que más influencia ha podido tener en muchos aspectos. Es capaz de dirigir una película de piratas como Moonfleet, y la película es más que una película de piratas. Hace una película de aventuras como esta, y la película es más que una película de aventuras. Hace Los sobornados de cine negro, y hay algo más de cine negro. Hace una película como Encubridora o Rancho Notorious del western, y hay algo más que el western. Es decir, que Fritz Lang era capaz de adaptarse al medio americano y hacer películas que eran americanas, pero también seguían siendo profundamente europeas, profundamente germánicas. Está aquí su concepción, tú lo has dicho, de un cine espacial, geométrico. No es nada casual que el protagonista sea arquitecto, dos de los protagonistas, que están el cuñado y el protagonista Paul Housemeat, y que estén construyendo. Esa imagen de ir a construir un palacio y acabar construyendo una tumba, curiosamente la emparenta con Tierra de Faraones, otra película hecha por otro pionero como Howard Hawks. Es la historia también clásica en Lang de los amores difíciles, contrariados por el destino, los amores unidos a la muerte, y es una historia llena de imágenes que vienen directamente del cine mudo, que es el gran venero del cine clásico. Podemos ver un pájaro muerto dentro de una jaula, que es casi la metáfora de lo que le va a suceder a Sita, la bailarina, y podemos ver a una diosa Shiva labrada en la piedra, y ver casi inmediatamente el plano de un sacerdote, que es casi la misma imagen de la venganza o del paso del tiempo grabado en el rostro de un actor. Es ese poderío visual de los pioneros del cine, en este caso pasados directamente por el monóculo de Fritz Lang, un monóculo que se fija muchísimo en el aspecto del destino, pero también en el aspecto más humano de los personajes humanos. Estos son personajes que en un momento determinado pueden ser arquetipos y de repente descubrir sus dificultades humanas. Me parece que es una película hermosísima, llena de espacio, lleno de geometría, llena de color, llena de aventuras, a los que hemos vivido, como tú has dicho, con Calmay, con Salgari, con cualquiera de esas infancias recuperadas de la que hablaba el maestro Sabater, pues vemos con gozo esta película, y los que hemos visto el cine, pues vemos probablemente lo que podía ser casi el testamento vital de alguien que es capaz de enfrentarse al cine con la mirada de quien conoce la infancia, pero ha soportado todo el peso de una vida dificultosa como la de Fritz Lang. Muchas gracias, Eduardo. Juan Cobo, buenas noches. Buenas noches, Luis. Aquí están los túneles de Metrópolis, está la llegada de un extranjero como en Los Nifelungos, está todo el cine de Fritz Lang, es asombroso. Sí, porque es una especie de recopilación de toda su obra. Es la sensación de un hombre ya cercano a los 70 que piensa sobre lo que ha sido su carrera, sus vicisitudes, lo que ha podido y lo que no ha podido hacer, y yo creo que fuimos testigos muy principales de un momento en el que la crítica dio un cambio radical. Entonces, la crítica de contenido atacó a esta película y a otras como Atari, como una serie de películas de ese momento, o Bonjour Tristesse, como películas sin sentido y meramente gloriosas por su estética, y no tuvieron en cuenta que aquí Lang defiende unas teorías que ha mantenido siempre, es decir, defiende la dificultad de mandar y de ser justo, cosa que muy pocos consiguen. Defiende la teoría también de que el amor se impone a todo y que la renuncia al amor a veces lleva a una situación final de gozo y de desprendimiento, que también está. Y de otra parte, continuamente está la idea de que hay que renunciar a lo material en favor de lo espiritual. Y eso está de siempre en Lang, y está aquí. Y luego, además, hay una cosa que marcó en un artículo espléndido José Oliver en Documentos Cinematográficos del año 63, nada menos, que hablaba sobre el estilo y decía que en este momento ya Lang, la puesta en escena suya cada vez era más desnuda, más precisa, más elocuente,
por una cosa que ha dicho también Eduardo, y es que estos grandes cineastas del pasado, del cine mudo, que sabían hablar sin sonido, hablaban con imágenes, lo llevaron hasta el final de su vida. Y aquí hay muchos momentos de cine mudo, y hay una sencillez de realización espléndida. Te das cuenta que siempre es un plano fijo, casi siempre si hay una pequeña panorámica es para recoger a un personaje que entra o sale de cuadro,